Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy en el curso de geografía con el tema de geodinámica interna. ¿Bien? Y para hablar de la geodinámica interna hay que saber cuál es su concepto. ¿Qué es la geodinámica? ¿Qué significa? Antes de ir al concepto, te explico un poco lo que significa etimológicamente. Sabemos que geo significa tierra y dinámica es movimiento. Entonces, el tema de hoy está relacionado a algunos movimientos de la Tierra. ¿Bien? Y no te hablo de la rotación, traslación, sino te hablo de movimientos internos de la Tierra. Por algo es geodinámica interna. Bien, como concepto, hay que saber que la geodinámica interna son las fuerzas internas, es decir, dentro de la Tierra. Esto lo estudia la geología. Entonces, son las fuerzas internas de la Tierra que dan forma a la superficie. Si te hablo de superficie, te hablo del paisaje. Si te hablo del paisaje, te hablo de todo lo que nos rodea. ¿Correcto? Ahora, como te he mencionado la corteza, quiero que tú recuerdes cuáles son las partes de la Tierra, puesto que la Tierra tiene partes, ¿no? Para poder estudiar, se divide en tres. Si esta es tu Tierra, mira, mira, la que está por acá, es tu Tierra, vamos a sacar una pequeña porción, como si fuera una torta. Sacamos una pequeña porción y la llevamos a esta zona. ¿Bien? Aquí vemos a la Tierra, y aquí ya está dividida. La tenemos en tres partes, ¿correcto? Tú y yo vivimos acá, en la parte superior. Esta parte superior donde hay ríos, lagos, mares, nubes, montañas. Por aquí está el colegio. Bien. Esta zona se llama la corteza. Corteza. Y justamente la geodinámica, ¿qué es lo que hace? Forma corteza. Forma corteza. No te olvides que debajo de la corteza está el manto. El manto, ¿bien? Llamado también mesósfera. Y finalmente, en la parte más profunda de la Tierra está el núcleo. ¿Bien? Entonces tenemos corteza, manto y núcleo. Lo que estudia la geodinámica es básicamente la formación de la parte superior, es decir, de tu corteza. ¿Y cómo se va a formar esta corteza? ¿De qué manera? Bien, veamos de qué manera, ¿correcto? Mediante sus características. ¿Sí? Características. ¿Cuáles son las características de estos movimientos que dan forma a la corteza, a nuestro relieve? Primero, que estas fuerzas se van a expresar no en horas ni minutos, sino se van a expresar durante un largo periodo. Quiere decir que son, o es un proceso de millones de años. Esto no se hace de la noche a la mañana, sino durante muchos años. Luego, este proceso se da de una forma verticalizada, en muchos casos de abajo hacia arriba, y por ahí en algunos instantes de manera lateral, de derecha a izquierda. Pero básicamente esto es un movimiento, o son movimientos contra la gravedad. Contra la gravedad. Otra característica más de esta geodinámica es que son creadores de relieve. Va a originar relieves, ¿ok? En toda nuestra superficie. Por ejemplo, ¿qué relieve forma esta geodinámica? Por ejemplo, los volcanes. Los volcanes. Luego
Por aquí podemos ver también los nevados. Los nevados. Si ven esta imagen, podemos ver acá una meseta. Bien, y en estos lugares se dan las grandes ciudades también. Bien, ahora como ejemplo, un volcán conocido. Yo sé que en tu casa estás pensando. Un volcán conocido en el Perú, como ejemplo, el Misti. Otro ejemplo, en los nevados. Un nevado conocido. A ver, el Huascarán. El Huascarán. Bien, una meseta conocida. Yo sé que estás pensando. Meseta conocida. Tenemos la meseta del Collao. A ver, para que tú recuerdes más todavía. ¿En qué departamento está el Misti? Esto está en Arequipa. No te olvides, Arequipa. Si hablamos del Huascarán, ¿en qué departamento está? Esto está en Ancash. ¿Bien? Mientras que la meseta del Collao lo vamos a encontrar en el departamento de Puno. Bien, ahí están unos ejemplos de lo que forma la geodinámica interna. ¿Qué más nos dice esta geodinámica en sus características? Es que se va a desarrollar principalmente, se desarrolla en la corteza. En la corteza, quiere decir en la parte superior. Pero eso no quiere decir que ahí se inicie, puesto que este proceso de geodinámica se inicia en el manto. Se inicia en el manto, ¿bien? ¿Y quiénes son los que actúan en este proceso? ¿Quiénes son los que van a actuar? Estos van a tener como principal actor a los agentes. Aquí actúan agentes geológicos. No lo olvides, agentes geológicos. En el caso de la interna es geológico. Si te hablo de geológico, te hablo del interior de la Tierra. Porque ya en la siguiente clase vamos a hablar de la geodinámica externa. Y en externa ya no hay agentes geológicos, sino agentes geográficos, que luego te lo voy a explicar. Bien, ahora, estos movimientos creados por la geodinámica y sus fuerzas internas se ve representado en dos factores. Se representa mediante el vulcanismo, quiere decir acción de volcanes, porque los volcanes forman relieve, y también el tectonismo, ¿bien? Placas tectónicas. Bien, placas tectónicas. Tenemos aquí vulcanismo por los volcanes, tectonismo por placas tectónicas. En este caso, ¿qué son las placas tectónicas? Son dos grandes placas, una llamada placa continental, quiere decir que soporta el continente, y otra placa es la oceánica, que soporta el océano. Cuando estas dos chocan en un sitio, ocurren los temblores. Bien, y ese vulcanismo y ese tectonismo también se le conoce como orogénesis, mientras que el tectonismo se le conoce como epirogenesis.
orogénesis. Bien, no te olvides, el orogénesis con los volcanes crean montañas, crean cerros, crean nevados. Pero el tectonismo y su espirogénesis crean continentes. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.